invitar a la comprensión de los fenómenos espaciales y de alguna manera también impulsar el trabajo entre instituciones. ¿Por qué el territorio? Porque no es solo un escenario donde ocurre la violencia, sino un actor clave que la moldea. Desde la influencia del medio físico en el nacimiento de las insurgencias, pasando por la periferia, hacia las fronteras, hasta la economía. En este encuentro, en especial significativo porque desde la institucionalidad no solo buscamos entender el pasado, sino imaginar y construir paz. Damos la bienvenida a nuestros ponentes. Entonces, por favor, profesores, tengo el placer de invitarlos al escenario, al profesor John Williams, doctor en Ciencias Geográficas de la Universidad Laval de Canadá, magíster en Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de La Sabana de Colombia y profesor titular de la Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Geografía. Igualmente, a Zairi Piñeros, doctora en Geografía de la Universidad de París, magíster en Planificación Turística de los Territorios de la Universidad de París y magíster en Teledetección y Geomática aplicada al medio ambiente y magíster en Geografía de los Países Emergentes de Desarrollo de la Universidad de París. Igualmente, damos la bienvenida al profesor Juan David, doctor en Historia del Colegio de México, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia y profesor asistente y director del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, bienvenidos, profesores. Pero antes de iniciar, queremos compartir los diferentes productos que tenemos de la Dirección de Investigación y Prospectiva. Estos productos los podemos encontrar de manera digital, haciendo geografía para la praxis, la experiencia que tenemos con la Escuela Intercultural en texto, Socha, Tierra, Páramo e Identidad, un compilado del trabajo de cómo la gente está arraigada a su territorio y a su historia respecto a la parte histórica de la... Sí, está bien. Sobre la parte de nuestra independencia. Igualmente, territorialidad guayú en la Alta Guajira, que de alguna manera también nos muestra un poco de cómo la tribu o la parte indígena guayú se ha organizado en su territorio, y el documento de las investigaciones de diferentes geógrafos que se llama Geografía para la Vida. También nuestra revista Análisis Geográfico, donde hemos trabajado e impulsado para que esta revista de alguna manera quede indexada, y de alguna manera ya estamos en nuestra convocatoria número 60 para que puedan de alguna manera hacer sus publicaciones en la revista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. De igual manera, hacemos la invitación a adquirir nuestro documento en el stand del IGAC, Fragmentación y Distribución de la Propiedad Rural en Colombia. Y hacemos el lanzamiento en digital del libro Jerarquías Urbanas de las Ciudades y Pueblos de Colombia, los dos documentos dentro de la colección Colombia Siglo XXI. Y ahí pues el código QR para quienes deseen descargar nuestro documento. Ok, por favor, llamamos al profesor Luis Gabriel Santana para que se acerque y nos acompañe como autor del documento El Atlas del Conflicto. Bienvenido. Ok, listo, entonces ya vamos a pasar a nuestro panel. Listo.
Bueno, profesores, bienvenidos, un gusto tenerlos acá en este escenario, teniendo en cuenta pues el hito que tenemos acá con las 4 publicaciones, Geología y Geomorfología de Ríos de Colombia, el Atlas del Conflicto, Violencia y Territorio y el libro de Sistemas de Ciudades. Profesor, vamos a hablar del Atlas del Conflicto en este panel. Y la primera pregunta es, ¿en qué medida el medio físico, su relieve, sus distancias, su ecosistema, el clima, ha condicionado el conflicto armado en Colombia? Bueno, voy a salirme un poco de la pregunta para introducir un poco los libros. Ustedes ven aquí, buenos días para todos, primero que todo. Ustedes ven aquí 4 publicaciones, son 4 libros que se han publicado en cooperación entre el Departamento de Geografía y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi entre el año 2024 y el año 2026. Realmente es una producción bastante notable. De esos 4 libros, 2, el de Violencia y Territorio y Geomorfología de Ríos, eran productos que se encontraban ya bastante avanzados antes del convenio, pero los otros 2 libros, el de Sistemas Urbanos y Regionales, del cual presentamos un avance en la FILBO del año 2025, y el Atlas, son productos completamente nuevos generados en convenio entre las 2 instituciones. Esos productos se han publicado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, están adscritos, digamos, a la colección Imago Mundi que tiene la Facultad de Ciencias Humanas. Esa es una colección de una alta calidad gráfica y editorial que viene publicándose hace más o menos 12 años y que, digamos, no es exclusiva, pero ha sido preferida por los autores en geografía. De hecho, una publicación de ellas, que son 2 tomos, ha ganado el año pasado, creo, un premio que otorga el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, una publicación dirigida por la profesora Alice Berth. Y bueno, esperamos este año de pronto presentar alguno de ellos, a alguno de esos premios para concursar. De los libros, Violencia y Territorio y el Atlas son los 2 libros elegidos aquí para la presentación aquí en la FILBO, en la Feria del Libro. Ambos libros están estrechamente vinculados, ambos libros responden a los desarrollos, parcialmente por lo menos responde a desarrollos hechos en el marco de una convocatoria de MinCiencias, de una convocatoria del Centro de Memoria Histórica, que nos presentamos en el 2021 y de la cual publicamos en el año 2023 el libro Crimen Organizado. Los remanentes, digamos, de esa producción se sintetizan con otras adiciones en el libro de Violencia y Territorio. Este libro de Violencia y Territorio pues tiene contribuciones de varios autores, tiene contribuciones de investigadores de geografía de la Universidad Nacional, incluidos 2 de los colegas que están aquí al lado, los 3 colegas, perdón, que están aquí al lado, el profesor Daniel Santana, el profesor Juan David Delgado y la profesora Zairi Piñeros, pero además hay otros que no nos acompañan, que contribuyeron en este libro de Violencia y Territorio, entre ellos el profesor Mario Valero de la Universidad de los Andes en San Cristóbal, bueno, que no recuerdo ahorita otros autores, el profesor Clavijo y el profesor Miguel Espinosa de la Universidad del Tolima, están entre esos autores, más el apoyo y la participación como coautores de varios egresados y estudiantes del Departamento de Geografía. Yo quiero resaltar mucho que en todas estas 3 obras, sobre todo la primera obra es una obra de autor, pero los otros 3 son libros editados. En todas esas 3 obras hay participación tanto de egresados jóvenes del Departamento de Geografía como de estudiantes que están en estos momentos graduándose, y que tiene como fin realzar, digamos, el entrenamiento de jóvenes investigadores para el indudable relevo generacional que va teniendo, que no va a tener lugar en un momento dado, sino que va teniendo lugar
más o menos cada 5 o cada 10 años. Volviendo ahora hacia el libro de Violencia y Territorio, allí hay varios capítulos y Iván ha decidido abrir con el primero, ¿cierto? Que es el que está tanto en el libro como en el Atlas. O sea, el libro de Violencia y Territorio tiene un capítulo dedicado a lo que llamaríamos la geografía de la guerra, es decir, la perspectiva geográfica en el desarrollo de la guerra. Ahí tengo una cita que hacía ayer en la presentación en el stand de la Universidad Nacional, que alguien señala que la guerra es la mejor maestra de geografía, ¿cierto? En el desarrollo de la guerra hay que acudir precisamente a todos los elementos de la geografía, incluye estrategia, táctica, logística, conocimiento del enemigo, conocimiento de las debilidades propias, conocimiento de las debilidades del enemigo. Y en ese sentido, tratando de usar estas ideas de geografía de la guerra, para la guerra, se hace un análisis del rol del medio físico en el conflicto armado. Entonces, en el libro de Violencia y Territorio hay un capítulo completo dedicado a ese sujeto, y en el Atlas hay un capítulo también que desarrolla de manera más gráfica la misma idea, aunque pues tiene contenidos adicionales. La pregunta que nos plantea Iván es un poco cómo el medio físico ha incidido en esta parte del conflicto. Yo quiero recordar que un antecedente, por lo menos inmediato, del conflicto armado en Colombia son las guerrillas, no propiamente las guerrillas, sino los bandoleros en varias partes del país, particularmente en el Tolima, pero hay bandoleros en Cundinamarca, bandoleros en Boyacá, bandoleros en Antioquia también. En este caso, en los dos libros se acude un poco a la idea de los bandoleros en el Tolima, se hace un examen del medio físico de ladera media y alta, ¿cierto? Y su relación con el valle y cómo eso moldeó por lo menos las primeras fases del conflicto, principalmente en el departamento del Tolima. Después, en el sur del Tolima, quedaron algunos remanentes de ese bandolerismo, junto con una parte de Cundinamarca, que son las semillas de la fundación de las FARC en 1964. Entonces, ambos sujetos se tratan allí y digamos, ¿qué tiene que ver el medio físico? Pues la montaña, digamos, los conflictos de cordillera-valle son como los que inauguran estas problemáticas. En el caso del Tolima siempre ha habido una división que incluso es de tiempos anteriores, la división Valle-Cordillera. Generalmente en el periodo colonial la cordillera era el espacio de los indígenas más rebeldes, de los pijaos, otro tipo de indígenas. La cordillera era difícil de controlar por los españoles y ellos prefirieron asentarse en el Piedemonte, Ibagué, por ejemplo, que es una ciudad de Piedemonte, o en la llanura, y desde allí desarrollaban expediciones punitivas contra los grupos indígenas. Pero siempre hubo, sobre todo en el siglo XVII, mucha dificultad para controlar la ladera y la cordillera. Ya en tiempos más contemporáneos, generalmente en los años 40, la ladera en el Tolima fue colonizada por campesinos, principalmente boyacenses y antioqueños, frecuentemente liberales, aunque hubo una colonización importante de origen antioqueño alrededor del Líbano, por ejemplo, pero generalmente los grupos de ladera eran mucho más liberales, con penetración muy fuerte, por ejemplo, de los grupos evangélicos, en oposición a la zona plana, que estaba asociada más con el Partido Conservador y con la Iglesia Católica. Digamos que esos son componentes de esa altísima conflictividad que se presentó entre 1948 y 1958, que condujo, por ejemplo, a que las bandas liberales se organizaban en la parte alta, bajaban a la parte plana, interceptaban los buses, cometían las masacres y volvían y se refugiaban en la parte alta, y a su vez luego los llamados pájaros, los grupos conservadores, se organizaron en la parte plana y subían haciendo lo que llaman racias en la parte alta, es decir, masacrando y quemando haciendas y masacrando grupos de campesinos que identificaban como asociados a las bandas liberales. Entonces, esa es un poco la primera razón, y ya para no extenderme, pues eso se va a ir intensificando a lo largo del conflicto armado en las décadas siguientes, que también se trata en las dos publicaciones. Gracias, profe John Williams. Bueno, entonces ahora le
debemos preguntar al profesor Daniel. Profesor Daniel, ¿qué aporta, gracias a este documento, qué aporta la cartografía de este documento a la comprensión del conflicto que no ofrecen otros análisis, como antropología, como históricos? ¿Qué es esa esencia que trae este documento para nuestro público? Bueno, buenos días para todas, para todos. Un gusto estar acá, un placer, participando de este proyecto colectivo intergeneracional editorial. Bueno, para responder un poco la pregunta, pues todos los libros parten de un lenguaje cartográfico que no es el lenguaje cartográfico convencional de la cartografía general, sino parten de otro tipo de lenguaje que es más de carácter relativo y relacional, que es la cartografía temática. Entonces, ese tipo de lenguaje permite identificar elementos, permite clasificarlos en el espacio, permite incluso identificar asociaciones espaciales entre los fenómenos que no son tan evidentes, digamos, con otras técnicas de investigación social que no implican, digamos, un proceso de georreferenciación. Entonces es posible, pues, identificar a partir de patrones, de formas, de asociaciones espaciales entre fenómenos muy diversos, distintos tipos de relaciones espaciales. Efectivamente, digamos, como esa posibilidad de identificar esas asociaciones, no necesariamente la asociación es un elemento, digamos, causal o explicativo, pero puede ayudar a avanzar, digamos, en la explicación. El profesor Ovidio Delgado hablaba hace un tiempo sobre la geografía, la verdad geográfica del conflicto, y parte, digamos, de esa verdad geográfica del conflicto se puede abordar y se puede expresar a partir de esos lenguajes de cartografía temática. Gracias, profe. Profesora Zairi, ¿cómo se entrelazan los recursos naturales y los circuitos económicos en la perpetuación de la violencia en Colombia? Bueno, esa es una pregunta bien compleja, pero algo de lo que identificamos analizando los diferentes datos fue las relaciones que existen entre algunas dinámicas políticas o de Estado que se generan y los efectos que tienen, por ejemplo, sobre el territorio. Entonces, en este caso particular voy a citar los cultivos ilícitos. Entonces, digamos, mapeando y analizando los datos sobre las zonas cultivadas versus las áreas de erradicación, nos dimos cuenta que dentro de esas dinámicas, al existir políticas frente a la erradicación, entonces se generan una serie de desplazamientos de esos cultivos hacia otras zonas que permitan, por ejemplo, identificamos acercarse un poco más a las zonas de frontera, eso relacionado con un comercio internacional. Entonces ahí hay unas variables interesantes, y es que en muchas ocasiones, si bien se dice se ha terminado o se han erradicado ciertas hectáreas, digamos, de sembrados de hoja de coca, en muchas ocasiones esas hectáreas vuelven a aparecer en otras zonas, y esas otras zonas pues van a ser permeadas por las economías ilegales y van a generar unos impactos obviamente sobre la población y sobre el medio ambiente. Entonces eso también lo identificamos. Lo otro es que muchos de los grupos armados, al margen de la ley, buscan estas economías ilegales justamente para subvencionar, digamos, su continuar o su organización. Y no solo son los cultivos ilícitos, sino que ya entran otras dinámicas como por ejemplo la minería ilegal. Esa minería ilegal en muchas ocasiones está localizada en áreas donde la presencia del Estado es muy limitada, y esto hace que los grupos, digamos, puedan generar un control territorial sobre estas zonas, y ese control territorial no solo es sobre el área donde está la zona minera, sino también sobre todas las dinámicas que están alrededor, los caseríos, el control territorial sobre la población y sobre todos esos elementos. Entonces ahí hay unas cosas importantes a tener en cuenta. Y lo otro es que los grupos también no solo están allí en las zonas donde están estos recursos, sino que en muchas ocasiones también van a generar un control sobre los corredores estratégicos. Y estos corredores estratégicos están relacionados con ese comercio internacional, no solo con las fronteras terrestres o algunos pasos de esas fronteras terrestres, sino también
con poderlo sacar hacia otros países, Brasil, Venezuela, y también poder acceder más fácilmente a las zonas marítimas para poder hacer la exportación de estos elementos. Entonces hay un análisis espacial fundamental que hay que hacer de todas las diferentes variables y que van a tener un papel muy relevante en el por qué el actuar de los grupos armados en esas zonas, por qué la perpetuidad sobre esas zonas y el por qué aún no hemos resuelto, digamos, la cuestión sobre pues esas economías ilegales y sobre el control de esos territorios. Entonces, ese es como un panorama amplio. Gracias, profesor Zairi. Bueno, la siguiente pregunta va para el profesor Juan David. Como tal, vamos a centrarnos en tu capítulo, segundo capítulo, y queremos preguntarte cómo la geopolítica, tanto del pasado, el presente y el futuro, está condicionando el conflicto armado. Bueno, pues totalmente, pues hay una influencia permanente. Yo trabajé los años 80, un análisis espacial o territorial, si se quiere, del conflicto en la década de los años 80, y lo que encontramos fue una profusa influencia de la configuración geopolítica del momento en la situación colombiana, del momento, ¿no? Vamos a iniciar la década de los años 80 con esas dos revoluciones que van a marcar un punto de quiebre geopolítico, a mi modo de ver, que es la revolución santirista en 1979 en Nicaragua y la revolución islámica en Irán también en 1979, que van a marcar el fin de la era Carter, un presidente, digámoslo así, que de alguna manera respetaba la soberanía de los otros países, ¿no? Y va a marcar el inicio de la era Reagan, ¿no? Que en 1981 se monta al poder, va a tener 2 periodos, una altísima popularidad en el electorado estadounidense y va a cambiar la política internacional de manera radical. Donald Trump tiene una foto de Reagan en su despacho, y la política Reagan pues fue básicamente fortalecer las fuerzas militares, el militarismo a ultranza, digámoslo así, sin el consentimiento de los aliados, la reactivación de la lucha anticomunista, ¿no? y casi que una guerra santa contra el comunismo, contra el eje del mal, y en el plano económico pues introducir toda la política neoliberal que ya se estaba, digamos, formando en la Inglaterra de Thatcher, ¿no? Entonces esa configuración, pues la doctrina Reagan, por decirlo así, durante todos los años 80 va a impactar indudablemente en el conflicto armado colombiano, porque se va a trenzar esa lucha anticomunista, por ejemplo, con la lucha contra las drogas, que ya venía desde los años 70, inaugurada por Nixon, ¿no? Y se van a trenzar en una lógica perversa y que va a hacer mucho daño, sobre todo en Colombia, tanto en lo social como en lo ambiental, ¿no? Por ejemplo, el proceso de paz que inició Belisario Betancur con las FARC a mediados de los años 80, pues va a contar con un muy bajo apoyo internacional, ¿no? Porque la configuración geopolítica muy a la derecha de ese momento pues no iba a generar un apoyo importante, además de la falta de apoyo y presupuesto a nivel local y la falta de voluntad política de las FARC en ese momento para dialogar o dialogando para hacer la guerra, pues iba a generar un fracaso de ese proceso de paz que Virgilio Barco pues lo va a cancelar, ¿no? Entonces ese es un ejemplo no más de cómo la situación geopolítica impactó de manera muy importante el conflicto armado colombiano en múltiples niveles, en múltiples escalas, de múltiples maneras, pero pues siempre hay que pensar en esas escalas globales, continentales, mundiales, internacionales, para pensar la situación geopolítica y las dinámicas espaciales del conflicto armado en Colombia, ¿no? Eso sería un poco así brevemente. Gracias, profe. Bueno, seguimos ahora con una pregunta para todos. Y la idea es que nos cuenten cuál es el mensaje más urgente que dejaría usted
al territorio colombiano sobre el territorio y la paz. ¿Cuál sería la mejor reflexión que podrían entregar de todo este trabajo para nuestros invitados y quienes estén interesados en estos documentos? Comencemos con la profesora Zaire. Bueno, aquí pensando en esta respuesta, pensaría yo que parte del proceso que nosotros realizamos con estas publicaciones y focalizado en este caso en el Atlas, era también dar un documento para que cualquier persona pudiera analizarlo, pudiera leerlo, pudiera reconocer y pensar sobre justamente lo que ha pasado en el país con el conflicto y poder entender que son muchas variables las que influyen allí. Entonces, en ese caso, uno es darlo a conocer, digamos, esto hace parte de ese ejercicio, pero también hace parte del ejercicio de trabajarlo, por ejemplo, en las aulas, trabajarlo con nuestros estudiantes y que lo puedan conocer. Lo otro es la importancia del cruzar y el analizar las variables espaciales. Sí, muchas veces se hablan de los actores armados, en algunos casos uno ve que en las noticias se menciona el lugar, pero muchas veces no se analiza lo que está detrás, el trasfondo, el por qué ocurre, digamos, en áreas alejadas donde la presencia del Estado es poca. El por qué justamente el Estado colombiano no ha logrado llegar con una institución no únicamente militar, sino con otros elementos fundamentales, educación, salud, trabajo digno, etcétera. Y eso muchas veces también se explica o por fenómenos locales y también por influencia de fenómenos globales. Entonces, ahí es importante analizar todas estas variables y analizar también la complejidad que eso implica. Y que no es únicamente de un contexto temporal, sino que también es un contexto espacial. Y esa ha sido una de las variables que pocas veces, digamos, hemos resaltado en todas estas dinámicas y que se hace necesario, digamos, darlas a conocer. Creo también que aún falta mucho, es decir, se abren otras puertas y allí es donde se invita y es un enorme placer haber trabajado también con esa nueva generación de geógrafos y de otros científicos sociales que están saliendo, digamos, de nuestras instituciones para que también continúen con esa investigación y también dar a conocer esos procesos para que justamente no olvidemos, es decir, no se puede olvidar, digamos, lo que ha sucedido y justamente no se puede olvidar para no repetir. ¿Quién sigue? ¿Yo? Bueno, a ver, yo otra vez me desvío un poco de la pregunta para decir algunas cositas, sobre todo del Atlas y de por qué es un libro, digamos, interesante, por qué le hago marketing. Hay varias cosas que quiero resaltar del libro. Creo que el libro es original, sobre conflicto armado se ha escrito muchísimo, pero hay cierta originalidad en este Atlas. Y a ver cuáles serían. Una es la cartografía. Digamos que la cartografía de la violencia pues se ha hecho en general, uno mira los textos de los años 60, incluso el de Guzmán y Falsborda, y la cartografía pues es la cartografía de la época también, ¿no? Pero también la cartografía no hecha por geógrafos o cartógrafos, es una cartografía bastante básica. Esta es una cartografía que me parece bastante sofisticada en el sentido que ha sido hecha por personas que manejan las herramientas que hay hoy en día disponibles, los datos, pero además porque nos acompañamos en todo el proceso de un diagramador, de un diagramador supremamente competente y hábil en la parte cartográfica, que creo que son las limitaciones de muchos de los productos cartográficos que tenemos contemporáneos, digamos, que tienen un diseño generalmente muy pobre, porque quienes saben diseñar son los que están en el área, los diseñadores. Los geógrafos diseñamos muy mal. Entonces creo que ahí hay un aporte importante, y es que ese maridaje entre diseño y geógrafos y cartografía resulta en un producto de una alta calidad gráfica. También hay originalidad, por ejemplo, en el tratamiento geopolítico de parte del conflicto armado,
Yo añadiría lo que dijo el profesor Juan David, que las guerrillas tampoco emergieron de una manera espontánea, ¿cierto? No es que salieron como las flores, ¿no? del suelo, sino que hicieron parte del contexto de la Guerra Fría. Los cuadros, por ejemplo, de las FARC eran formados en la Unión Soviética, los cuadros del M-19, los cuadros del ELN fueron formados en Cuba. Estaba recordando ahorita a Germán Castro Caicedo con 2 libros, creo que hizo, de efectivamente algunos eventos de tráfico de armas desde Cuba, ¿cierto? Para las guerrillas, el financiamiento de las guerrillas fue una constante hasta finales de los años 80. Total que no es un conflicto armado completamente al margen, digamos, del contexto internacional. Bueno, ese es un poco el énfasis en la calidad de los 2 libros. Hay otro punto que responde a la pregunta que hace Iván, y es el mensaje. Yo creo que mirando un poco las dos obras y lo que tratamos allí, creo que de todas maneras el acuerdo de paz del 2016 es un punto de inflexión que se puede ver de manera optimista y de manera pesimista. De manera optimista es un punto de inflexión en el que llegamos un poco al acuerdo del fin de las luchas armadas con un contexto ideológico. Este gobierno incluso ha hablado de las posguerrillas, ¿no? Que más o menos algún momento circuló el adjetivo de posguerrillas, que es más o menos el de reclamar que los grupos armados hoy no pueden reivindicar el carácter de guerrillas porque no tienen esa connotación ideológica que terminó en el 2016, por lo tanto son simplemente bandas armadas ligadas principalmente al narcotráfico, a la minería ilegal. Ese es un punto de vista, digamos, y es optimista en el sentido de que teóricamente unos grupos armados sin un soporte ideológico fuerte, sólido, pues serían más fáciles de controlar por parte del Estado, ¿cierto? Pero la mirada pesimista es que digamos que el movimiento insurreccional se fragmentó en un poco de bandas armadas, y estas bandas armadas no son puramente locales, sino que son transnacionales. En un artículo reciente elaborado con el profesor Luis Gabriel Salas, publicado en la revista de Geografía de Norte Grande, pues hacemos un panorama de la violencia en América Latina, y una de las conclusiones es que hay una violencia que podría ser sistémica, como le gustan decir algunos, es decir, pero es una violencia que está articulada a la explotación de recursos y que va desde la frontera con Estados Unidos o desde Estados Unidos hasta Uruguay, hasta el Paraguay, y con los carteles de Estados Unidos, de México interviniendo en gran parte del conflicto armado en Colombia. Tienen presencia en la frontera colombo-venezolana, tienen controlado gran parte del noroeste, en la zona de Antioquia, están interviniendo en toda la violencia política del país, pero desde el sur también los 2 grandes grupos criminales de Brasil tienen presencia en Bolivia, tienen presencia en Perú, están asociados con los grupos armados que están en el Putumayo, etcétera, etcétera. Entonces sí, puede que desaparezca la lucha insurreccional, pero tenemos ahora unas bandas armadas que no solamente inciden aquí en Colombia, sino que tienen tentáculos en toda América Central hasta México, y en toda América del Sur hasta el Paraguay, hasta la triple frontera y hasta Brasil. Bueno, yo así muy rápidamente diría que bueno, hay una frase que es casi que una letanía, que es pues el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo que el esfuerzo de muchas instituciones en Colombia es dar a conocer esa historia del conflicto armado para que este no se repita. Pero también, si lo planteamos de otra manera, es, bueno, ¿qué pasa entonces con el que no conoce su geografía? ¿No? Está de alguna manera condenado a perder su territorio, a que se lo ocupen, a que lo conviertan en un espacio de sacrificio, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que yo veo es que estas obras, el Atlas, el libro de Violencia y Territorio específicamente, bueno, también el de Sistemas Urbanos de alguna manera, llaman a hacer una lectura que conjunte espacio y tiempo,
una lectura que podríamos llamarlo en términos brodelianos geohistórica. La historia ocurre en un lugar, en unos contextos, en unas condiciones ambientales, en unas configuraciones espaciales, y no aparece, como dice el profe, como una flor que emana de la nada, ¿no? Y la geografía pues está completamente también atravesada por el tiempo, que la pone a jugar, que la pone a transformarse, que la hace dinámica, que la hace cambiante, que la hace contradictoria, conflictiva. Entonces creo que estas obras son un ejemplo muy importante, muy interesante de análisis espaciotemporales que creo que fortalecen una lectura del conflicto armado que por lo general desde la historia y la ciencia política, me parece a mí, cayó en un cierto historicismo que de alguna manera lo desespacializaba. Pero bueno, eso es un tema para debatirlo. Gracias. Bueno, yo cerraría destacando lo que el geógrafo francés Yves Lacoste denomina como los juegos y los conjuntos de escala, ¿cierto? Digamos, las distintas obras que se presentan acá tienen, digamos, como un elemento común y tienen, digamos, como unas implicaciones también sobre cómo se piensan las políticas de paz, digamos, a partir de un análisis de los fenómenos que parte, digamos, no de las escalas clásicas con las cuales los estudios sobre violencia se acercan a ellas, que son generalmente a partir de escalas nacionales o de escalas locales, ¿cierto? Estas obras reconocen que hay unas escalas más amplias, ¿cierto?, globales, pero también unas escalas intermedias que son necesarias no solamente para el análisis del conflicto, sino también para diseñar y pensar las políticas de paz. Hay unas escalas regionales y unos procesos de diferenciación económico y político del conflicto a nivel regional que son claves para el éxito de las políticas de paz. Entonces, reconocer, digamos, elementos en ese sentido puede ser, digamos, un aporte interesante, digamos, de esas obras. Muchas gracias, queridos profesores, muchas gracias a ustedes por escucharnos y los invitamos a acercarse al stand del IGAC y al stand de la Universidad Nacional de Colombia para adquirir los documentos que vemos al frente, tanto Geomorfología para ríos, tanto el Atlas del Conflicto, Violencia y Territorio y Sistemas Urbanos de Colombia. Entonces, muchas gracias y sigan disfrutando de la FILBA.